Mateo, ¿cuánto era? 28. 22, 8. 22. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Agradecido de Dios? Amén. Muy agradecido. Un sábado más en esta tierra, hermano. Un sábado menos para la venida del Señor. Amén. Ese debe ser nuestro sentir, hermano. Ese debe ser nuestro pensar, entendiendo que a este mundo le queda muy poco de vida. Así que, hermano, Dios quiera que nosotros podamos tener ese sentir, ¿ya? Sentir de que Cristo está a las puertas y de que el Señor anhela y desea, ¿no es cierto?, que nosotros como sus hijos podamos honrarle y podamos esperarle, hermano, ¿ya? El tema de hoy, hermano, que quiero compartir con ustedes es una parábola que el Señor Jesús en sus tiempos dio para que nosotros pudiésemos entender un poco cómo Dios obra a través del tiempo, cómo Dios, ¿no es cierto?, ha obrado a través del tiempo y cómo Dios, ¿no es cierto?, a un pueblo que el Señor respetó, amó y le entregó su verdad, aún a ese pueblo el Señor muchas veces lo puede desechar cuando no pone por obra su palabra. Y por eso, hermano, en esta mañana quiero compartir con ustedes la parábola de las fiestas de boda, ¿ya? Y eso está en el capítulo 22 del libro de Mateo. Vamos al capítulo 22 del libro de Mateo. Aquí en el capítulo 22 de Mateo, el Señor Jesús dice en el versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ¿ya? Cuando el Señor Jesús se refería en parábola, era porque Él quería enseñarles algo a su pueblo en forma espiritual. Una parábola no es algo literal, ¿ya?, sino que es una enseñanza que el Señor quería dar. Entonces, ahora el Señor se dirige hacia su discípulo y le empieza a decir así. Versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, ¿ya? El Señor compara el reino de los cielos, entendiendo que el reino de los cielos es el reino de la gracia, pero también es el reino de la gloria. Pero aquí está hablando especialmente del reino de la gracia, ¿ya? De esa gracia que el Señor, ¿no es cierto?, estableció en el Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron, ¿no es cierto?, ahí la instituyó, ¿ya? Y se estableció con la muerte de Cristo. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esa es la primera vez que el Señor envía a su siervo y le dice, siervos, vayan a buscar a aquellos que han sido convidados a esta cena, a esta boda, a esta fiesta. Vayan, traédmelo, díganle que está todo listo, el banquete está preparado, la mesa está listo, está todo preparado. Pero ¿qué pasó con los convidados? ¿Qué dice la Biblia? Dice acá, mas estos no quisieron venir. Interesante, hermano, ¿eh? ¿Quién hoy en día no va a una fiesta cuando lo invitan? A una fiesta, a lo mejor algo que esté dentro de los términos, ¿no es cierto? ¿Puede ir a una fiesta de boda? Es un casamiento, el Señor instituyó el casamiento, ¿no? Fue Dios el que lo instituyó. Pero estos hombres no quisieron ir. Sigamos leyendo. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ahora el Señor manda una segunda invitación a aquellos que había invitado a la boda. ¿Y qué pasó?
Bueno, dice que el Señor ya tenía todo preparado, ya estaba todo listo, estaba todo servido. Era solamente venir y sentarse a comer, a la cena. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, o sea, a trabajar, y dice, y otros a sus negocios. ¿Ya? Interesante, hermano, porque a estos hombres le interesó ¿qué más? ¿Qué le interesó más? Intereses personales. Sus propias vidas. Intereses personales, su propia vida. Y no le interesó la invitación que le había hecho el rey a la fiesta. Y estos hombres deciden obviar la invitación y en vez de ir para allá, ¿qué hacen? Se van a lo que estaban haciendo, ¿o no? Se van a hacer lo que seguían haciendo, ¿ya? Que era trabajar. El trabajo no es malo, hermano. El trabajo dignifica al hombre. Y Dios mandó a trabajar, porque el que no trabaja, que no come, dijo el Señor Jesús. De hecho, en el Edén, cuando Dios instituyó a nuestros primeros padres, les dio un trabajo y les dio el cuidado del huerto, ¿no es cierto? Esa era la labor que ellos tenían que hacer, cuidar el huerto. Bueno, los animalitos también estaban ahí. Entonces, el trabajo no es malo. El tema es cuando nosotros colocamos el trabajo por encima de las cosas de Dios. Porque el trabajo es un deber. Pero ¿cuál es nuestro primer deber? ¿Cuál debe ser nuestro primer deber, hermano? Amén. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, hermano. Pero lo más importante, hermano, primero es buscar el reino de Dios y su justicia. En la mañana, hermano, al levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás el Señor lo coloca, la bendición Dios la coloca después de haber hecho eso. A pesar que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, por su misericordia, por su bondad, por su amor a la humanidad, a sus criaturas. ¿Ya? Entonces Dios nos dio a nosotros como un deber el trabajo. Pero estos hombres amaban más el trabajo, más la ganancia, más el dinero, que a Dios. El problema no es la riqueza. El problema es si yo amo la riqueza. ¿Dónde coloco yo mi seguridad? Y eso está, hermano, es donde nosotros cada día si comulgamos con Dios o no. Como dice el camino a Cristo, haz de esto tu primer trabajo. ¿Qué es lo que? Conságrate a Dios todas las mañanas. La pregunta es, ¿lo hacemos? Porque estos hombres no lo hacían. Estos hombres estaban acostumbrados, sí, hacían algo ceremonial, algo ritual capaz. Iban entendiendo que en el pueblo de Israel a las 9 de la mañana se ofrecía el sacrificio y ellos tenían que tener su mente. ¿Dónde tenían que tener su mente? En el sacrificio, porque ese era símbolo de Cristo. A las 3 de la tarde se hacía el otro sacrificio, también tenía que estar su mente ahí. Y el joven rico pensaba que a eso se refería a Cristo cuando le dijo, guarda mis mandamientos, a algo ceremonial, porque él pensó que lo guardaba, ¿no? ¿Pensó el joven rico que guardaba la ley de Dios? Él dijo, sí, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ahora, el Señor no le decía de la ley ceremonial. El Señor le estaba hablando sobre la ley moral de los 10 mandamientos. Entonces, hermano, estos hombres que fueron convidados a la cena
rechazaron la invitación de Cristo. Claramente dice ahí, ¿no? ¿Qué dice? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros se fueron al extremo, porque ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, ¿qué hicieron con los siervos? Lo enfrentaron y los mataron. O sea, esto ya no les gustó la invitación, no solamente no les gustó, no la aceptaron, sino que mataron, afrentaron primero y mataron a los siervos. Estos ya se fueron a un extremo total, ¿no? De matar a aquellos siervos que llevaban el mensaje del rey, de la invitación ¿a dónde? A las bodas, a esta fiesta, a este banquete. Hermano, es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros todos los días. Es la misma invitación que Dios le hizo, o que representa esta parábola, que Dios le hizo al pueblo judío. Es la misma invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Nos invita también a esta fiesta de boda. Ahora, hermanos, nosotros decidimos si ir o no ir. Es nuestra elección, pero la invitación está hecha. Y Dios la hizo a través de los discípulos en el tiempo de Cristo. Dios le hizo la invitación a los judíos, porque primero lo hizo en forma personal, primero lo hizo por medio de Juan, después lo hizo en forma personal a través de Jesucristo, enseñándole el reino de los cielos. Después lo hizo por medio de los discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué hizo el pueblo con los discípulos? ¿No los mataron, hermano? ¿No los afrontaron? ¿No los confrontaban? ¿No los intimidaban? No enseñes más en el nombre de Cristo. No enseñes más en el nombre de este hombre. En el nombre de Jesús. No enseñes más sobre ese nombre. Y ellos, a través del Espíritu Santo y la valentía que el Espíritu Santo les daba, siguieron enseñando. ¿Y qué pasó con los discípulos? Murieron, hermano. ¿Qué pasó con Esteban en el año 34? Bueno, no era un discípulo, era un diácono, pero igual, era un seguidor de Cristo. ¿Qué hicieron con él? Lo apedrearon, hermano. Que fue lo que relataba la parábola. ¿Qué hicieron con Pedro? ¿No lo mataron también? ¿Crucificado? ¿Qué hicieron con Santiago? ¿Qué hicieron con Juan? Bueno, Juan, gracias a Dios, se salvó porque Dios lo quiso salvar, porque igual fue metido en una caldera hirviendo. Y ahí tenía que haber muerto. Pero Dios tenía una obra todavía para él. Ahora, versículo 7. Al oír el rey, ¿qué hizo? Se indignó. Al oír el rey, hermano, que sus discípulos estaban siendo muertos por causa de la palabra, que Jesús ya se lo había dicho, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, van a ir a la tumba, ¿ya?, por causa de mi nombre. Al ver el rey de lo que había acontecido, ¿qué hizo? Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, ¿ustedes sabían que el Señor Jesús ya estaba anticipando la destrucción de Jerusalén? Sí. Bueno, lo dice aquí Palabra de Vida del Gran Maestro. Lean el capítulo. El capítulo se llama Ante el Tribunal Supremo.
Y ahí dice la mensajera de Dios que el Señor estaba anticipando la destrucción de Jerusalén. Porque ¿qué pasó, hermano? Dios envió mensajero tras mensajero sobre su pueblo, sobre su iglesia amada, hermano, sobre su pueblo amado. Dios envió mensaje tras mensaje a través de Juan, a través de Jesús, a través de los discípulos. Pero ¿qué pasó, hermano? Ellos rechazaron constantemente el mensaje del reino de Dios, o el mensaje de verdad presente de ese tiempo. Constantemente lo rechazaban, que es lo que hemos leído, hermano, de esta parábola. Ahora, hermano, los quiero traer a nuestro tiempo. Dios tiene un pueblo, y nosotros sabemos cuál es el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nos ha rechazado este pueblo el mensaje de Dios? (1888), hermano. Ustedes saben, hermano, cómo se sintió el corazón de Dios al ver que su pueblo había rechazado el mensaje de salvación, el mensaje de la justicia por la fe, hermano. Hermano, cuando comprendamos el mensaje de la justificación por la fe y la apliquemos a nuestra vida, vamos a entender, hermano, cuál es el mensaje de Dios para este tiempo. Es un mensaje de misericordia al mundo. Es un mensaje, hermano, de salvación. Porque, hermano, los judíos creían que haciendo la ceremonia se salvaban. Salvación por las obras. ¿Cómo cree el pueblo adventista hoy en día, hermano? ¿No cree igual? Es igual, hermano. Porque en 1888, hermano, el pueblo no aceptó el mensaje de la justicia por la fe, porque estaba envuelto en las tradiciones. Tenían la verdad, sí, como el pueblo judío, tenían la verdad. Pero ¿qué pasó, hermano? Que esa verdad no la habían llevado a su vida práctica y estaban metidos en las profecías, que es algo importante, hermano. No digo que no sea importante, pero, hermano, no estaban entendiendo el mensaje esencial para su tiempo. Y el mensaje esencial para su tiempo lo trajo Waggoner y John, hermano. Y Dios le enseñó a través de estos jóvenes el mensaje de la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Y lamentablemente, hermano, lo rechazaron. Y por eso hoy en día estamos todavía acá. Es lo mismo que hizo el pueblo judío, hermano. La cena estaba lista. El Señor quería llevarse a su pueblo, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano, con aquellos que han sido encargados de esta obra? ¿Qué pasa, hermano? A veces más interesados en las cosas de este mundo. Y nos puede pasar, hermano, a nosotros. Nos puede pasar a nosotros, hermano. Por eso, hermano, es tan importante entender el mensaje de Waggoner y John. Porque en esta parábola nosotros vamos a ver de que cuando el Señor vuelve a enviar a otros siervos a que vayan a buscar a otras personas y entran a la boda, hay uno que no estaba con el traje. Bueno, nosotros sabemos qué es eso, hermano. Por eso, hermano, es tan importante entender el mensaje de la justificación por la fe. Y esta parábola, hermano, nos enseña a nosotros eso. Nos enseña, hermano, que no por ser conocedores de la verdad, estamos seguros. Porque la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Y el apóstol Pablo dijo, así, habiendo yo sido heraldos para muchos, no venga yo a ser ahora. Imagínense, hermano, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos hizo?
un gran hombre que le predicó a los gentiles y llevó el mensaje a miles. Él podía ser eliminado. Él podía ser rechazado, pero era por su elección. Y hermano, es triste ver que en la historia del pueblo de Israel y del pueblo adventista se comete el mismo error. No comprender el mensaje de verdad presente para el tiempo. Ahora, hermano, el Señor Jesús, en el capítulo anterior, en el capítulo 21, en el capítulo 21, no, se me perdió el versículo. Capítulo 31, no, Mateo 21, el capítulo anterior, el versículo 31. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hablando de la parábola de los dos hijos. Uno le había dicho, sí, papá, yo voy a tu viña, y el otro le dijo, yo no voy, pero terminó yendo el que había dicho, no voy. Bueno, eso también, hermano, si nos logramos entender esa parábola, vamos a lograr entender, hermano, que el hijo que dijo que no iba, logró entender bien la justificación por la fe. Porque y el otro la entendió, pero no fue, o no la entendió completamente, hermano. ¿Saben por qué? Porque el que dijo no voy era porque no se sentía digno. Y Dios, ¿no es cierto? Y cuando uno se siente indigno, hermano, es cuando Dios puede obrar en nosotros. Y por eso Él después va. Y ahí estaba en el verdadero pacto, que es lo que se ha hablado mucho acá. El pacto eterno. Él creyó en el pacto eterno. El otro no. Es como el pueblo judío. El pueblo judío dijo, sí, yo voy. Pero no hacía, no iba, no realizaba. Ahora, el Señor Jesús les dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos, ¿y quién más? Y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Van delante de ustedes al reino de Dios. Imagínense, hermano, Jesús diciéndole eso a los fariseos. Imagínense Jesús diciéndole hoy en día al pueblo adventista lo mismo. Porque la condición del pueblo adventista, ¿cómo es, hermano? Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Apocalipsis 3, ¿qué dice? Que se cree rica y enriquecida y que no tiene necesidad de nada. Es la misma condición del pueblo judío, hermano. Es la misma condición del pueblo judío. Y nosotros podemos estar viviendo la misma experiencia del pueblo judío, hermano. La misma, porque somos adventistas. Aunque no pertenecemos a alguna organización tal, podemos estar repitiendo la misma experiencia. Y el Señor, hermano, en todo tiempo ha trabajado de esta manera. Quiero leerle una cita. Dice así: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio ¿a quién? A los gentiles. Que es lo que muestra la parábola, ¿no? Porque la parábola, ¿qué es lo que dice? Miren, versículo 8. Entonces dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están preparadas.
¿Ya? Está todo listo. Dice, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ah? Entonces, como los otros no quisieron entrar, como los otros no quisieron ir, porque se justificaron, porque amaban más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, entonces el Señor manda un mensaje a sus siervos y le dice, vayan, busquen a otros. Y la sierva de Dios dice acá que son a los gentiles. Vayan a los gentiles, porque estos no fueron dignos, no quisieron ir. Vayan a los gentiles. Bueno, el Señor nos dice lo mismo a nosotros, hermano. Vayan a la gente de afuera. Si la iglesia no quiere escuchar, vayan a la gente de afuera. Evangelicen. Id a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato es para cada uno de nosotros, hermano. El Señor nos da. Y miren, termino la cita. Está que se apaga. Dice, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, se me apagó. Pásame ese. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos, que es lo que hizo con el pueblo judío. Ahora, ¿el Señor puede trabajar con un pueblo que se halla en forma laodicense? Sigue diciendo la cita. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos ser. Dios quiera que nosotros podamos tomar esa responsabilidad, hermano, que es una palabra que a veces nos cuesta tanto entender. Responsabilidades. Comprometerse con la iglesia, con el grupo donde voy, con aquellos que, ¿no es cierto?, donde yo me congrego, llevan adelante este mensaje. El Señor quiere, hermano, que nosotros podamos tomar responsabilidades. Que podamos ser una mano ayudadora a Dios en realidad. Porque es a Dios. Lo que a Él le haces, a mí me lo haces. Amén. Y dice, pero si esto, a su vez, no purifican su vida de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces, dolorosamente, dice el Señor, los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Por eso que, hermano, el mensaje del testigo fiel es el que produce el zarandeo. Porque muchos los van a rechazar y otros los van a aceptar. Y aquellos que se arrepientan de esa condición que está, el Señor los va a tomar y va a poder hacer su obra con ellos. De hecho, hermano, quiero leer acá. Página 249, Palabra de Vida al Gran Maestro. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Dios le hizo una invitación al pueblo de Israel a que fueran a las bodas, ¿no es cierto? Dios nos hace la misma invitación a nosotros, a que vayamos a las bodas. ¿Y qué representa el casamiento? Dice acá, la unión de la humanidad con la divinidad. Hermanos, nosotros aceptamos si somos participantes de la naturaleza divina, como dice segunda de Pedro, para escapar de la corrupción de este mundo, para que podamos ir creciendo en gracia. Porque la fe, el conocimiento trae fe, la fe trae dominio propio y así va avanzando la escalera de la santificación.
El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser dignos, para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. ¿Qué pasó? Sigamos leyendo la parábola. Versículo 11. El Señor había invitado y la fiesta se había llenado. La boda estaba llena. Pero ¿qué pasó? Había alguien que había entrado y no había entrado de una manera correcta. ¿Por qué? Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cómo entraste tú? ¿Quién te permitió entrar? Porque tenían que entrar todos los que estaban listos para ir, ¿no? No podía ir nadie de una manera totalmente distinta. De hecho, dice palabra de vida del gran maestro que el rey le había regalado a cada invitado un traje. El hermano Juan recibió el traje, el hermano Carlos recibió el traje, el hermano Alex, todos habían recibido el traje. Pero ¿qué pasó? Uno no se lo había puesto. Uno estaba ahí que no se lo había colocado. Porque el traje estaba. La oportunidad de ir con ese traje estaba, hermano. Y era gratis. Y era gratis, porque el rey se lo había regalado. Y era la medida, le quedaba pero perfecto. Ahora él quiso ir. Es como la ofrenda de Caín, ¿no? Porque la ofrenda de Caín, ¿qué dijo? ¿Qué le había pedido Dios? Un cordero. Abel obedeció, llevó el corderito, y Caín, ¿qué hizo? Ofreció algo de su voluntad. Ofreció algo de su propia cosecha, que él creía que podía ser correcto, que ese es el antiguo pacto, hermano. Por esto que en esto el asunto de los pactos tiene mucho que ver, y el asunto de la justificación por la fe tiene mucho que ver. He estado estudiando ese tema, hermano. Abel lo entendió. Caín no lo entendió. Y este hombre que estaba aquí no entendió lo que Dios demandaba de él. ¿Qué pasó con ese hombre? Lamentablemente, hermano, tuvo que ser echado de ese lugar. Porque no podía. El rey había demandado algo. Hermano, y Dios nos demanda a nosotros también algo, hermano. Obedecer su ley. Dios nos demanda a nosotros que podamos obedecer su palabra. Pero no podemos por nosotros mismos, hermano. Ese hombre que estaba ahí, vestido sin los trajes de boda, pensaba que podía hacerlo así, de esa manera, justicia propia. En cambio, los otros habían puesto el traje porque habían confiado en lo que decía la palabra, en lo que decía el rey. Colóquense ese traje, porque si no van con ese traje no pueden entrar, hermano. Si nosotros no experimentamos la justicia de Cristo en nosotros, no vamos a poder entrar a la boda del Cordero. Y por eso, hermano, es tan importante entender el mensaje de la justicia por la fe. Porque todo aquel que no la experimente, hermano, y no lo digo yo, lo dice la palabra, el Señor lo va a dejar a un lado. Y lo leímos recién. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo puede hacer con el pueblo adventista. Si el pueblo adventista no se humilla y no reconoce su condición. Porque la Odisea, ¿qué es lo que le falta? Una de las cosas que le falta es la justicia de Cristo, ¿no? Porque dice que se viste con su propia vestimenta. Y le falta, está desnuda. Dios la mira desnuda. Como cuando vio a Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido. Ellos se vieron desnudos. Y el Señor los tuvo que
vestir. Le colocó un trajecito, ¿no es cierto?, de cordero que representaba la justicia de Cristo, hermano. Y por eso, hermano, es tan importante entender la justificación por la fe, que no es solamente, hermano, una parte, porque hoy en día se predica la justificación, pero se predica una parte, la justicia imputada. Pero también abarca la justicia impartida, que es la de todos los días, donde el Señor nos tiene que santificar, donde el Señor tiene que transformarnos, donde el Señor tiene que colocar su carácter. Hermano, me dio tanta pena escuchar ayer, anteayer, no recuerdo, un video de un hombre que es muy conocido en el mundo adventista, y decir que hay algunos que predican por ahí el perfeccionismo. Un hombre, hermano, que ya debería conocer esto. Un hombre que lleva años en el evangelio, en el adventismo, hermano. ¿Qué evangelista, hermano? ¿Qué evangelio está predicando? De la prosperidad, porque no veo otro. Hermano, es triste ver a un hermano que dice ser adventista predicar estas cosas, enseñar estas cosas, que no están correctas. Porque, hermanos, el Señor, a través de su justicia, nos transforma. ¿O no, hermano? Amén. Y gracias a Dios, hermanos, que nos transforma. Porque imagínense, hermanos, si no nos transformara. Imagínense, hermanos, si siguiéramos siendo las mismas personas que éramos hace 10 años atrás. Imagínense, hermano. Por eso, hermano, que el evangelio de la cruz transforma al ser humano. Y no solamente lo transforma, hermano, lo vuelve a la vida. A esa vida que vivió Adán y Eva antes del pecado. Porque Dios le da la justicia de Cristo. El manto de justicia que ellos tuvieron antes de la caída. Sí, las luchas van a seguir en este mundo. Vivimos en un mundo donde dijo Jesús, le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y gracias a Dios, hermano, por eso. Gracias a Dios, hermano, que el Señor Jesús venció por nosotros, porque a través de eso nosotros podemos ser más que vencedores por medio de su sangre, por medio de su justicia, hermano. Podemos ser más que vencedores. Y podemos ser, hermano, de aquellos que entraron a esta boda vestidos con el traje de boda y aceptaron el regalo de Cristo. Qué lindo, hermano, va a ser aquel día cuando, si el Señor por su gracia llegamos a estar allá. Instalarnos, ¿no es cierto?, en esa mesa donde va a estar Cristo como cabeza y todos los demás reunidos, ¿no es cierto?, para no saber nunca más del mal, para no saber nunca más de guerra, de enfermedades, de muerte, de dolor, de llanto, de todas esas cosas, hermano. El Señor nos hace la invitación a nosotros, a que podamos ser participantes, hermano, de esa fiesta de boda. Yo quiero ser, hermano. Yo quiero ir a esa boda. Y Dios quiere, hermano, que nosotros también podamos anhelar estar en esa boda. Y Dios, hermano, nos hace la invitación todos los días a ser participantes ya de esa boda, a través de su justicia. Porque si nosotros, hermanos, participamos ahora de su justicia, ya estamos aceptando la invitación a ir allá en forma personal después. Como candidato. Quiero terminar, hermano, con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Cómo dice? Yo vengo como ladrón, o sea, de repente. ¿Ya? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurado, dichoso, alegre, la persona que vela, y no solamente vela, sino que guarda
de contaminar su ropa. Estamos hablando de la ropa espiritual, ¿ya? No de nuestra ropa física que se ensucia día a día, ¿ya? Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Eh? ¿Cómo estaba el pueblo, cómo estaba la iglesia de la Odisea? Desnuda. Bueno, aparte de las otras dos características más que tiene. Pobre, ciega y desnuda. ¿Ya? Pero dice acá, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Hermano, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a poder guardar nuestra ropa. Ya que si hemos sido justificados a través de Cristo, hermano, mantengámonos así, en nueva vida. Porque las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas, hermano. Mantengámonos en esa vida, hermano, porque hay una bienaventuranza para aquellos que se mantienen velando y guardando su vestimenta. Y Dios quiera, hermano, que nosotros podamos alcanzar el ideal de Dios para no ser rechazados. No cometamos el error que cometió el pueblo judío. No cometamos el error que cometió el pueblo adventista en 1888, hermano. Un error fatal. Rechazar a los mensajeros de Dios. Los líderes, hermano, los rechazaron. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder aceptar este mensaje, a estudiarlo, a comprenderlo y a vivirlo. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.